Hola, si sos de Aries o conoces a alguien de este signo, entonces ya sabes lo que siempre se dice de ellos. Todos dicen que son impulsivos, que son impacientes o que siempre quieren tener la razón. Pero, ¿por qué Aries genera esa sensación de urgencia constante cuando aparece en escena? ¿Es realmente falta de control o es una fuerza vital que los demás no se atreven a manifestar? Hoy vamos a dejar de lado las etiquetas de peleadores o egoístas. Vamos a ir al momento exacto donde nace la chispa del zodíaco para entender qué es lo que realmente mueve a Aries y por qué su sola presencia nos obliga a movernos. Profundicemos en este signo de fuego. Como todo signo de fuego, Aries es energía pura, pero a diferencia del sol central de Leo o la flecha filosófica de Sagitario, el fuego de Aries es un incendio forestal, es un relámpago o la explosión de un motor de combustión. Es el fuego que no pide permiso para existir, es el que quema lo viejo para que lo nuevo tenga un lugar donde nacer. En Aries, la acción no es algo que se piensa, es una necesidad biológica. Si te acercas a su fuego, no esperes una charla tranquila junto a la chimenea. Espera una llamarada que te obliga a despertar de tu letargo y te exija una respuesta inmediata. También es un signo cardinal, entonces no hay duda ni espera. Hay que dar el primer paso, cueste lo que cueste. Ser un signo cardinal en el inicio del zodíaco significa que Aries es el encargado de romper la inercia del universo. Cuando Aries pone el ojo en un objetivo, no mide las consecuencias, simplemente se lanza. No conoce el después. Es la valentía absoluta o el aburrimiento total. Esa cardinalidad es su mayor virtud y, a la vez, su propio desafío. Es la capacidad de iniciar batallas, proyectos y amores con una pasión que nadie más puede sostener. Por eso, cuando un Aries decide empezar algo, no solo está abriendo un camino, está fundando una nueva realidad. Sabiendo todo esto, podemos empezar a entender la verdadera razón por la que Aries incomoda tanto a los que prefieren la calma. No se trata de una supuesta agresividad ni de querer ganar por ganar. El verdadero peligro de Aries es su honestidad brutal y su falta de filtros. Este signo está regido por Marte, el dios de la guerra, el guerrero que protege el territorio y defiende el deseo. Por eso, Aries tiene un instinto de supervivencia natural, un empuje que no sabe de diplomacias ni de esperas. Cuando un Aries te habla, no se queda en las vueltas, no le importa el protocolo, las conveniencias sociales o las palabras suaves que se usan para evitar el conflicto. Aries va directo al grano, al hueso de la cuestión, y dice lo que nadie más se anima a decir. La gente suele tener recelo porque, al estar cerca de un Aries, sentís que el tiempo se acelera. Es como si te obligaran a subirte a un tren que va a máxima velocidad. Ellos habitan con total naturalidad en esa zona de riesgo donde los demás generalmente dudamos. Tienen la capacidad de ver el deseo puro antes de que la mente lo llene de miedos y excusas. No se guían por lo que debería ser, sino por ese impulso visceral que busca conquistar, descubrir y probar que estamos vivos en cada segundo. Pero acá está el secreto que pocos entienden. No son así para dominarte o para ser el centro del mundo. Simplemente esa es su forma de procesar la vida, a través de la acción. Es su naturaleza de pioneros. De hecho, si necesitas que alguien te defienda o alguien que se tire al fuego por vos, no vas a encontrar un aliado más valiente y protector que un Aries. Ellos no juzgan la debilidad, lo que desprecian es la tibieza. Pero Aries no vive en el vacío. Este impulso vital se pone a prueba cuando choca con los otros 11 guardianes del zodíaco. Vamos a ver qué pasa cuando esa chispa de honestidad brutal toca a cada signo, desde el espejo de su propio fuego hasta la entrega final en Piscis. Antes de ver cómo interactúa con tu signo, déjame en comentarios cuál es la verdad más incómoda o directa que te dijo un Aries alguna vez. Empecemos por el principio de la rueda.
donde el fuego se encuentra con el fuego. Aries y Aries. Cuando dos Aries se cruzan en el camino, lo que tenemos no es una conversación, es una detonación controlada. Imaginen a dos guerreros que quieren ser el primero en cruzar la misma puerta al mismo tiempo. Aquí no hay espacio para la diplomacia, no hay filtros y, sobre todo, no hay paciencia. Es el encuentro de dos voluntades que nacieron para liderar, no para seguir. ¿Qué pasa cuando el incendio de uno toca el incendio del otro? Se produce una competencia por la existencia misma. En este encuentro, la incomodidad es inmediata porque ninguno de los dos sabe disimular. Si algo no les gusta, lo dicen. Si quieren algo, lo toman. Aries le aporta al otro Aries un espejo de su propia fuerza, pero también de su propia impaciencia. Es una relación que se mueve a una velocidad que agotaría a cualquier otro signo del zodíaco. Aquí no se pide permiso, se pide perdón, o simplemente se sigue adelante como si nada hubiera pasado. En la luz, son una fuerza de choque imbatible. Si estos dos Aries se alinean detrás de un mismo objetivo, no hay muro en este mundo que quede en pie. Son la vanguardia pura, el coraje multiplicado por 2. En la sombra, sin embargo, es el choque de dos egos que no saben ceder ni un milímetro. Es la lucha por ver quién tiene el soplete más potente. Si logran entender que no hace falta ganarle al otro para ser valioso, pueden construir imperios en tiempo récord. Pero cuidado, en este encuentro, si no hay un propósito claro, lo que queda no es un camino abierto, es un campo de batalla quemado donde nadie recuerda por qué empezó la pelea. Dejamos atrás ese espejo de chispas y nos movemos apenas un paso para encontrarnos con Tauro. ¿Qué pasa cuando la urgencia de Aries se estrella contra la inmovilidad de Tauro? Es el encuentro entre el rayo y la montaña. Aries llega con una idea, un deseo o un proyecto y quiere que suceda ayer. Tauro, en cambio, se toma su tiempo para oler las flores, evaluar los recursos y decidir si realmente vale la pena moverse. En este cruce, la falta de filtros de Aries se nota más que nunca. Aries no entiende las vueltas de Tauro y lo vive como una falta de respeto a su entusiasmo. «Dale, movete», dice Aries. «Espera que todavía no almorcé», responde Tauro. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego y tierra? Se produce una lección de manifestación. Aries le aporta a Tauro la chispa necesaria para no quedarse estancado en la comodidad. Lo empuja, lo pincha, lo desafía a que salga de su zona de confort y pruebe algo nuevo. Aries es el que planta la semilla con una fuerza explosiva. Por su parte, Tauro es el que le da a Aries lo que más le falta: sustancia y continuidad. Tauro toma ese impulso desordenado de Aries y le dice: «Está muy bien tu idea, pero si no le pones cimientos se va a caer mañana». Tauro le enseña a Aries que el verdadero poder no está solo en empezar, sino en saber sostener. En la luz, son la sociedad perfecta para construir algo duradero. Uno pone la visión y el otro pone la estructura. Son el motor y el chasis de un auto de carreras. En la sombra es una guerra de nervios. Aries se siente asfixiado por la lentitud de Tauro y Tauro se siente violentado por la prepotencia de Aries. Si logran entender que la velocidad no es enemiga de la calidad, pueden transformar el mundo. Pero si no, Aries terminará buscando un nuevo horizonte por puro aburrimiento, mientras Tauro se queda sentado, firme, viendo cómo el incendio se apaga a lo lejos. Salimos de la tierra firme para entrar en el terreno de las ideas y el movimiento. Géminis. ¿Qué pasa cuando el impulso de Aries se encuentra con la curiosidad de Géminis? Es como tirar un fósforo encendido en una habitación llena de fuegos artificiales. Si Aries es el que da el primer paso, Géminis es el que le cuenta al mundo entero hacia dónde va ese paso. Aquí la falta de filtros de Aries se potencia con la lengua rápida de Géminis, creando una atmósfera donde las verdades vuelan sin paracaídas y el silencio simplemente no existe. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego y aire?
se produce una dinámica de expansión intelectual y movimiento constante. Aries le aporta a Géminis la dirección y el coraje para que sus ideas no se queden solo en palabras o en simples charlas de café. Le enseña que no basta con saber de todo un poco, sino que hay que jugársela por algo concreto. Aries es el que dice: deja de hablar y hacelo de una vez. Por su parte, Géminis le da a Aries una perspectiva que le falta: la flexibilidad. Géminis le enseña a Aries que no siempre hay que chocar de frente contra la pared para derribarla. A veces se puede encontrar una puerta lateral a través del ingenio. Géminis le dice a Aries: está muy bien que quieras ganar, pero ¿ya pensaste en todas las otras opciones que tenemos? En la luz son un equipo imbatible en comunicación y acción. Nadie puede seguirles el ritmo. Son la mente y el músculo trabajando en sincronía total, capaces de viralizar cualquier idea. En la sombra, sin embargo, es el caos absoluto. Es el choque entre la impaciencia de uno y la inconsistencia del otro. Puede ser mucho ruido y pocas nueces, donde Aries se agota de las vueltas mentales de Géminis y Géminis se aburre de la linealidad de Aries. Si logran enfocar ese fuego en una sola dirección, el cielo es el límite, pero si no, lo que queda es un torbellino de proyectos empezados y palabras vacías que se pierden en el viento. Dejamos el ruido del aire y bajamos a lo más profundo del refugio, Cáncer. ¿Qué pasa cuando el fuego impetuoso de Aries se encuentra con las aguas protectoras de Cáncer? Es el choque entre el deseo de conquistar y la necesidad de pertenecer. Aquí, la falta de filtros de Aries puede ser devastadora. Aries llega a la casa de Cáncer con los zapatos sucios y hablando fuerte, sin darse cuenta de que Cáncer está cuidando un clima, un sentimiento o un recuerdo. Para Aries, lo que importa es el ahora. Para Cáncer, lo que importa es el siempre. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego y agua? Se produce una alquimia de protección y valentía. Aries le aporta a Cáncer ese empujón de coraje que a veces le falta para salir del caparazón. Le enseña que el mundo exterior no es solo una amenaza, sino un territorio de oportunidades, y que a veces hay que soltar el pasado para poder crecer. Aries es el guerrero que protege el hogar. Por su parte, Cáncer le da a Aries algo que su fuego suele ignorar: la raíz. Cáncer le enseña a Aries que no sirve de nada ganar todas las batallas si al final del día no tenés un lugar cálido a donde volver. Cáncer le dice a Aries: está muy bien que seas el más fuerte, pero ¿quién cuida de vos cuando estás cansado? En la luz, son una pareja o un equipo con una lealtad indestructible. Uno abre el camino y el otro lo convierte en un hogar. Es la fuerza aplicada con amor. En la sombra, sin embargo, es el conflicto entre la insensibilidad y la hipersensibilidad. Aries se siente manipulado por los silencios de Cáncer, y Cáncer se siente herido por los gritos o la indiferencia de Aries. Si logran entender que el impulso necesita un refugio y el refugio necesita un motor, la unión es sagrada. Pero si no, Aries terminará huyendo de lo que percibe como una cárcel emocional, mientras Cáncer se retrae en su caparazón, curándose las heridas en soledad. Salimos de la protección del hogar para encontrarnos con el otro gran fuego de la rueda, Leo. ¿Qué pasa cuando la chispa de Aries se encuentra con el sol radiante de Leo? Es una explosión de luz, creatividad y sobre todo mucho ego. Si Aries es el guerrero que lucha por la causa, Leo es el rey que espera el reconocimiento por esa victoria. En este cruce, la falta de filtros de Aries puede ser un arma de doble filo. A Leo le encanta la honestidad, pero solo si esa honestidad incluye un aplauso. Aries no sabe de protocolos, y si Leo se pone demasiado melodramático, Aries no va a dudar en decírselo en la cara. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego cardinal y fuego fijo? Se produce una dinámica de liderazgo y brillo absoluto. Aries le aporta a Leo la capacidad de pasar a la acción sin necesidad de tener un público. Le enseña que la verdadera valentía no siempre necesita una medalla,
sino que a veces basta con saber que hiciste lo correcto. Aries es el que empuja a Leo a dejar de posar y empezar a hacer. Por su parte, Leo le da a Aries estilo, corazón y propósito. Leo le enseña a Aries que el impulso es más potente cuando se hace desde la generosidad y no solo desde el deseo personal. Leo le dice a Aries, está muy bien que ganes la carrera, pero ¿por qué no lo haces de una forma que inspire a los demás? En la luz, son la pareja más magnética y carismática del zodíaco. Donde entran, se roban todas las miradas. Son el motor y la gloria trabajando juntos. En la sombra, sin embargo, es una lucha constante por ver quién tiene la última palabra. Es el choque entre dos personas que no saben lo que significa ceder. Si logran entender que el brillo de uno no apaga el del otro, pueden conquistar cualquier escenario. Pero si no, la relación se convierte en un incendio de vanidades donde Aries se cansa de las demandas de atención de Leo y Leo se siente herido por la falta de tacto de Aries. Dejamos atrás las luces del escenario para entrar en el taller de la perfección, Virgo. ¿Qué pasa cuando el fuego impulsivo de Aries choca con la mirada analítica de Virgo? Es el encuentro entre el hacer por hacer y el hacerlo bien. Para Aries, Virgo es ese freno de mano que siempre está señalando el error o el detalle que falta. Para Virgo, Aries es un torbellino de caos que deja todo a medio terminar. En este cruce, la falta de filtros de Aries puede ser muy chocante. Aries quiere resultados ya y Virgo quiere procesos impecables. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego y tierra? Se produce una dinámica de eficiencia y aprendizaje práctico. Aries le aporta a Virgo la capacidad de soltar el perfeccionismo paralizante. Le enseña que a veces hecho es mejor que perfecto, y que para aprender hay que ensuciarse las manos y cometer errores. Aries es el que le da a Virgo el coraje para lanzar ese proyecto que Virgo viene analizando hace meses. Por su parte, Virgo le da a Aries orden y refinamiento. Virgo le enseña a Aries que el impulso solo llega lejos si tiene un método. Virgo le dice a Aries, está muy bien que quieras llegar primero, pero ¿revisaste si tenés suficiente combustible para el camino? En la luz, son un equipo de trabajo imbatible. Uno pone la energía de arranque y el otro se encarga de que todo funcione como un reloj suizo. Es la potencia aplicada con inteligencia. En la sombra, sin embargo, es una crítica constante. Aries se siente juzgado y limitado por las reglas de Virgo, y Virgo se siente agotado por tener que andar limpiando los desastres que deja Aries a su paso. Si logran entender que la velocidad necesita técnica, el éxito es total. Pero si no, Aries terminará huyendo de lo que percibe como una crítica insoportable, mientras Virgo se queda ordenando solo un mundo que le parece demasiado caótico. Cruzamos ahora el círculo para encontrarnos con su reflejo exacto, Libra. ¿Qué pasa cuando el impulso individualista de Aries se mira en el espejo de la diplomacia de Libra? Es el encuentro entre el yo y el nosotros. Aries llega a la vida de Libra rompiendo el equilibrio, tomando decisiones rápidas y sin consultar. Libra, en cambio, vive evaluando cada opción para no herir a nadie y mantener la armonía. En este cruce, la falta de filtros de Aries es el mayor desafío. Libra busca la palabra justa, mientras que Aries busca la palabra verdadera aunque duela. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego y aire en oposición? Se produce la alquimia del vínculo real. Aries le aporta a Libra la capacidad de decidir y de ponerse primero cuando es necesario. Le enseña que el conflicto no es algo que haya que evitar a toda costa, sino que a veces es la única forma de limpiar el aire y ser honesto. Aries es quien le da a Libra el valor para decir no. Por su parte, Libra le da a Aries lo que más necesita, perspectiva. Libra le enseña a Aries que no está solo en el mundo y que sus acciones tienen un impacto en los demás. Libra le dice a Aries, está muy bien que ganes tu batalla, pero ¿ya te fijaste a quién te llevaste puesto en el camino? En la luz, son la pareja o sociedad más equilibrada del zodíaco.
Uno pone la iniciativa y el otro la estrategia y la elegancia. Son el puño de hierro en guante de seda. En la sombra es una guerra de proyecciones. Aries ve en Libra a alguien indeciso y tibio, mientras que Libra ve en Aries a un ser egoísta y grosero. Si logran entender que la identidad necesita del otro para verse, la transmutación es absoluta. Pero si no, Aries se marchará buscando su libertad individual, mientras Libra se queda tratando de reparar una armonía que ya se rompió. Dejamos atrás las formas diplomáticas y bajamos al sótano del zodíaco para encontrarnos con Escorpio. ¿Qué pasa cuando la chispa directa de Aries se encuentra con la profundidad magnética de Escorpio? Es el encuentro entre dos guerreros regidos por Marte, pero que pelean en dimensiones distintas. Aries es el soldado que sale a campo abierto, con la verdad en la boca y la espada en alto. Escorpio, en cambio, es el estratega que espera en las sombras, el que lucha desde el silencio y la psicología. En este cruce, la falta de filtros de Aries es como tirar una granada en un lago profundo. Genera una onda expansiva que obliga a Escorpio a reaccionar. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego y agua fija? Se produce una dinámica de poder absoluto y voluntad. Aries le aporta a Escorpio la luz necesaria para no quedarse atrapado en sus propios dramas internos. Le enseña que a veces la solución no es analizar el dolor durante años, sino simplemente tomar una decisión y avanzar hacia lo nuevo. Aries es el que le da a Escorpio el coraje para salir de la cueva. Por su parte, Escorpio le da a Aries algo que su fuego suele ignorar: estrategia y profundidad. Escorpio le enseña a Aries que no todas las batallas se ganan con fuerza bruta. Algunas se ganan con paciencia y conociendo las debilidades del otro. Escorpio le dice a Aries: está muy bien que quieras conquistar el mundo, pero ¿ya conquistaste tus propios miedos? En la luz son una fuerza imbatible, capaz de transmutar cualquier situación negativa en oro. Son el motor y el combustible nuclear. En la sombra, sin embargo, es una guerra de voluntades donde nadie quiere ceder. Aries se siente manipulado por el misterio de Escorpio y Escorpio se siente agredido por la superficialidad o el tacto nulo de Aries. Si logran entender que uno es la acción y el otro es el propósito profundo, pueden mover montañas, pero si no, Aries terminará huyendo de lo que percibe como un pantano emocional, mientras Escorpio se queda observando desde la orilla, sabiendo que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Salimos del sótano emocional para encontrarnos con el compañero de ruta ideal, Sagitario. ¿Qué pasa cuando la chispa de Aries se encuentra con la flecha de fuego de Sagitario? Es como un incendio que encuentra viento a favor. Es el encuentro entre el impulso y el sentido. En este cruce, la falta de filtros de Aries no solo es aceptada, sino que es celebrada. A Sagitario le encanta la verdad directa porque él mismo no sabe caminar con vueltas. Aquí la honestidad fluye como un río salvaje y no hay espacio para las ofensas, porque ambos están demasiado ocupados mirando hacia adelante. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego cardinal y fuego mutable? Se produce una dinámica de aventura y búsqueda de la verdad. Aries le aporta a Sagitario la capacidad de concretar. Sagitario suele perderse en teorías, viajes mentales y grandes ideales. Aries es el que le dice: está muy buena tu filosofía, pero carguemos el auto y arranquemos ya. Aries es el que convierte la idea de Sagitario en una hazaña real. Por su parte, Sagitario le da a Aries lo que más le falta: un mapa y un para qué. Sagitario le enseña a Aries que el impulso es más potente cuando tiene una dirección ética o espiritual. Sagitario le dice a Aries: está muy bien que corras tan rápido, pero ¿ya te fijaste si estás yendo hacia el lugar que te hace feliz? En la luz, son la pareja o sociedad más entusiasta y expansiva del zodíaco. Juntos son capaces de dar vuelta al mundo o de empezar un negocio desde la nada absoluta. Son el motor y el horizonte.
En la sombra, sin embargo, el peligro es la falta de límites. Pueden volverse arrogantes, dogmáticos o simplemente quemar todo a su paso por pura impaciencia. Si no hay algo que los baje a tierra, pueden vivir en un estado de euforia que no construye nada sólido. Pero si logran entender que la fuerza necesita una meta, no hay meta que no puedan alcanzar. Dejamos atrás la aventura sin límites para encontrarnos con el arquitecto del zodíaco, Capricornio. ¿Qué pasa cuando el impulso adolescente de Aries choca contra la autoridad de Capricornio? Es el encuentro entre el quiero y el debo. Para Aries, Capricornio es el muro que impide su paso, el jefe que pide resultados antes de empezar. Para Capricornio, Aries es un novato imprudente que gasta energía en cosas que no van a durar 100 años. En este cruce, la falta de filtros de Aries es una provocación constante a la estructura. Aries quiere romper el techo y Capricornio es quien construyó el edificio. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego cardinal y tierra cardinal? Se produce una dinámica de ambición y poder real. Aries le aporta a Capricornio la chispa de vida que la estructura suele perder con el tiempo. Le enseña que a veces para llegar a la cima no hace falta un plan de 10 años, sino el coraje de saltar ahora mismo. Aries es el que devuelve a Capricornio la pasión por el inicio. Por su parte, Capricornio le da a Aries lo que más le cuesta aceptar: el respeto por el tiempo. Capricornio le enseña a Aries que la verdadera victoria no es ganar una batalla, sino ganar la guerra, y que para eso se necesita estrategia y paciencia. Capricornio le dice a Aries: está muy bien que quieras ser el primero, pero ¿lo que estás haciendo hoy va a seguir en pie mañana? En la luz, son una fuerza ejecutiva imparable. Uno pone la iniciativa y el otro la perseverancia. Son el emprendedor y el CEO trabajando en la misma dirección. En la sombra, sin embargo, es una lucha de poder jerárquica. Aries se siente castrado y limitado por la frialdad de Capricornio, y Capricornio se siente irritado por la falta de disciplina de Aries. Si logran entender que el impulso necesita una estructura para no dispersarse, la construcción es eterna. Pero si no, Aries terminará buscando un lugar donde no haya tantas reglas, mientras Capricornio sigue subiendo solo hacia una cima que se siente cada vez más solitaria. Salimos de la rigidez del deber para encontrarnos con el rebelde del zodíaco, Acuario. ¿Qué pasa cuando el impulso individual de Aries se encuentra con la visión colectiva de Acuario? Es el encuentro entre el yo soy y el nosotros somos. Si Aries es el que da el primer paso, Acuario es el que diseña el camino hacia una dirección que nadie más vio venir. En este cruce, la falta de filtros de Aries es aire fresco para Acuario. A Acuario no le importan las formas ni las tradiciones, así que la honestidad brutal de Aries le resulta auténtica y necesaria para romper el sistema. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego y aire fijo? Se produce una dinámica de revolución y vanguardia. Aries le aporta a Acuario la fuerza para que sus ideas no se queden solo en teorías geniales o en utopías lejanas. Le enseña que, para cambiar el mundo, primero hay que tener el valor de dar un golpe en la mesa y actuar de forma contundente. Aries es el que convierte la idea revolucionaria en una acción directa. Por su parte, Acuario le da a Aries un propósito más grande que su propio ego. Acuario le enseña a Aries que su fuerza es mucho más potente cuando se usa para el bien común y no solo para ganar una competencia personal. Acuario le dice a Aries: está muy bien que seas un líder, pero ¿ya pensaste cómo tu liderazgo puede ayudar a liberar a los demás? En la luz, son la pareja o sociedad más innovadora y original. Juntos son capaces de romper cualquier esquema y crear algo totalmente nuevo. Son el motor y el futuro. En la sombra, sin embargo, el peligro es la desconexión humana. Pueden volverse tan fanáticos de su propia libertad o de su propia verdad que se olvidan de los sentimientos de los que están cerca. Si logran entender que la independencia no tiene por qué ser frialdad,
pueden cambiar las reglas del juego, pero si no, Aries se marchará buscando una nueva conquista personal, mientras Acuario sigue volando hacia una galaxia donde nadie más puede seguirle el ritmo. Dejamos atrás la lógica y las ideas para sumergirnos en el último misterio del zodíaco, Piscis. ¿Qué pasa cuando el impulso guerrero de Aries se encuentra con la sensibilidad mística de Piscis? Es el encuentro entre el grito y el silencio. Aries llega con su energía de ahora o nunca, queriendo definirlo todo, mientras que Piscis vive en un mundo donde las fronteras no existen y todo fluye. En este cruce, la falta de filtros de Aries es como un trueno en medio de un sueño. Puede despertar a Piscis con una sacudida necesaria o puede asustarlo y hacerlo desaparecer en las profundidades de su mar interno. ¿Qué surge de esta mezcla de fuego cardinal y agua mutable? Se produce una alquimia de sacrificio y renacimiento. Aries le aporta a Piscis el coraje para poner límites y para defender sus sueños en el mundo material. Le enseña que la compasión no tiene por qué ser debilidad y que, a veces, para salvar a alguien o a uno mismo, hay que luchar. Aries es el guerrero que protege al soñador. Por su parte, Piscis le da a Aries lo que más le cuesta alcanzar: la paz y la entrega. Piscis le enseña a Aries que no todas las batallas valen la pena y que la verdadera victoria, a veces, consiste en soltar la espada y perdonar. Piscis le dice a Aries: está muy bien que seas tan fuerte, pero ¿te animás a soltar el control y confiar en lo invisible? En la luz, son una unión mágica de acción y espíritu. Uno manifiesta en la tierra lo que el otro percibe en el alma. Es la voluntad puesta al servicio del amor universal. En la sombra, sin embargo, es un malentendido constante. Aries se siente frustrado por la falta de claridad y las vueltas de Piscis, y Piscis se siente violentado por la agresividad y el egoísmo de Aries. Si logran entender que el impulso necesita un sentido trascendente, la unión es divina, pero si no, Aries terminará huyendo de lo que percibe como un caos emocional, mientras Piscis se retira a su mundo de fantasía, donde el ruido de Aries ya no lo puede alcanzar. Llegamos así al final de este recorrido por los incendios y los motores de Aries, pero este no es solo un viaje por el zodíaco, es el mapa de nuestra propia capacidad de existir con coraje. Si te quedaste hasta este último segundo, es porque esa chispa de la que hablamos también corre por tus venas, porque sabes, en el fondo, que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo ni un impulso ciego. La valentía es un oficio sagrado, un trabajo diario de pararse frente al abismo de lo nuevo, reconocer nuestra propia duda y tener la disciplina de dar el paso al frente con el corazón en la mano. Aries nos enseña que nada está perdido si tenemos el coraje de volver a empezar, que no hay que temerle al conflicto cuando lo que buscamos es la verdad, y sobre todo que la vida no es algo que nos sucede, sino que nosotros hacemos que suceda cada vez que nos animamos a decir yo soy. Aries es ese fuego primigenio que nos recuerda que mientras haya un deseo latiendo, siempre hay una batalla que vale la pena ganar. Gracias por permitirme acompañarte en este análisis. Si sentís que este impulso te dio una nueva fuerza, compartí este video con esa persona que necesita un empujón para arrancar, o con ese vínculo que te desafía a ser más honesto con vos mismo. Soy Daniel Gons y esto fue un viaje al estallido de Aries. Nos vemos en el próximo video para seguir restaurando el alma, capa por capa, hasta encontrar nuestra verdadera esencia. Hasta la próxima.